Argob TV presenta. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos los que debaten con inteligencia en esta comunidad. Leyendo revistas, libros, mirando canales y blogs de fenómenos paranormales, ovnis y teorías conspirativas, un tema que pondrán en la mesa una y otra vez será su uso de referencias a la cultura popular, especialmente el cine. Quienes siguen el canal ya deben haber notado que muchas de las teorías conspirativas se inspiran en novelas o se quieren extraer de películas como El Resplandor u Odisea del Espacio de Stanley Kubrick y más recientemente de la trilogía de Matrix. No es que sean poco serios y que vean más películas comerciales de lo que han leído libros de ciencias, no. Lo que pasa es que los libros de ciencia están equivocados y la única forma de extraer información confiable es ir al cine y ver algo como El Día de la Independencia, 2012, u otras igual de taquilleras y con guiones fáciles, predecibles y baratos. Algo que gente como yo ignoramos porque somos borregos de la Matrix y estamos dormidos, es que de ahí, como en Hombres de Negro, cuando buscaban información de ovnis y extraterrestres en semanarios baratos, se puede extraer un conocimiento muy profundo, nos dicen. Por ejemplo, 2012 se acabó el mundo, pero lo volvieron a crear de la misma forma en otra dimensión, aunque no nos enteramos. Esa es la idea y no es broma, hay gente que lo cree. Y si no nos damos cuenta de todo lo que ha sucedido, es porque borran o cambian nuestra memoria, como sucedía en Dark City o en Júpiter Ascending de los mismos autores de Matrix. De hecho, ya hablamos por acá de varias de esas locas teorías conspirativas. En El Resplandor de Kubrick, que ya les mencionaba, nos dicen que hay información oculta del viaje a la luna. El viaje a la luna, nos dicen, nunca sucedió, y para eso reinventan una historia que ya habíamos visto en la película de 1977, Capricornio 1. Si no han visto todavía este video, lo compartiré en la descripción. De hecho, el legendario chupacabras nació de la imaginación de la primera persona que dijo haberlo visto. Un día antes, ella también había visto la película Especies, y lo que describió en realidad fue una cosa como esta. Para los conspiranoicos, me resisto llamarles teóricos. Los teóricos elaboran teorías y modelos usando el lenguaje matemático con el fin de explicar y comprender fenómenos, no chismes. El cine, en especial el norteamericano, por ser el más popular, está controlado por unos seres siniestros que gobiernan el mundo y a través de este medio, lo mismo que de la música y la televisión, nos controlan a nosotros mismos. Esto, por supuesto, lo copiaron de la película Ellos viven de John Carpenter. ¡Nos tienen controlados! ¿Por qué hacen todo eso? ¿Por qué están aquí? Ya no sois unos parias. Los ricos y los poderosos les pertenecen. En un texto que circula en la red encontré lo siguiente, y por favor ignoren los errores ortográficos. Todos sabemos que la ortografía es controlada por los reptilianos y así estos teóricos de la conspiración nos explican su rebeldía. Por ejemplo, todos los cuentos esotéricos como Alicia en el País de las Maravillas, La Cenicienta, El Mago de Oz, Pinocho, La Bella Durmiente de Walt Disney, Masón Grado 33 y Gran Illuminati, cumplen con este propósito de esclavitud mental en los niños, para que estos se perviertan o cambien su carácter por uno promiscuo, rebelde, violento y pervertido. Es por eso que hoy vemos que esta generación tenemos una gran cantidad de niños y niñas que a temprana edad ya tienen una gran tendencia al homosexualismo y al lesbianismo. En nuestra gran investigación hemos descubierto que los dibujos animados y películas de Walt Disney cumplen con este plan siniestro sin que los padres y los niños se den cuenta de ellos. Siempre ellos nos están programando sin que nos demos cuenta. Nadie conoce mejor la psicología de cómo manipular los sentimientos a través de la música, películas y modas en los borregomatrix como los Illuminatis en conjunto con los demonios o ángeles caídos llamados en esta generación como los Anunnaki y los reptilianos, que es lo mismo que decir los Illuminati, digamos que son sus representantes secretos.
El enlace lo dejo en la descripción, pero no lo recomiendo porque suelen licuar el cerebro después de 2 o 3 párrafos. Y uno se pregunta, ¿de qué rayos hablan? Por supuesto, porque Hollywood es prácticamente la base de todo el credo de las hipótesis conspirativas. Es más, los guiones de Hollywood deben mucho a los creadores de este tipo de cosas. Los héroes que vemos en el cine de aventuras suelen ser como se pintan a sí mismos, quienes además se autodenominan teóricos de la conspiración. Son hombres casi todo el tiempo, que no pueden ser bien comprendidos y que a pesar de que tienen ideas absurdas, terminan teniendo la razón. Nos van, qué galán. Hay algo que este joven no haga bien. Lo vemos en el cine de animación como en la película Atlantis, donde el joven cartógrafo del Museo Smithsoniano es marginado por su búsqueda de la Atlántida. Por supuesto, Atlántida existe y resulta ser tal y como lo preveía. O en 2012, donde un hippie que transmite programas de conspiraciones siempre tuvo la razón y sabe exactamente lo que va a suceder. También en el Día de la Independencia, donde un alcohólico que dice haber sido secuestrado por extraterrestres realmente fue secuestrado y lucha contra ellos. En esa misma película, el Área 51 no es una leyenda urbana. Allí realmente se han ocultado los cuerpos de unos alienígenas que intentan conquistar al mundo. En contraste, las ciencias no han sido beneficiadas. Para el cine y la televisión, los científicos están locos. Nadie relaciona la imagen de Niels Bohr con el estereotipo de un hombre de ciencias y mucho menos el de mujeres como Marie Curie o Caroline Herschel. La imagen icónica del científico en el cine es la del Dr. Frankenstein de 1931 o la de Peter Sellers en Teléfono Rojo, Volamos sobre Moscú. Y no es exclusiva de la época moderna. La literatura hizo lo mismo cuando la ciencia comenzó a desmoronar el mundo de la fe, que es la base del romanticismo. Creían que la ciencia dejaba al desnudo al mundo de los dioses y además que era una especie de Torre de Babel. El hombre jugaba a ser Dios y por lo que sabíamos, a Dios no le gusta la idea. Los científicos entonces no podían tener otro papel. O estaban locos o eran villanos. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Oh, in the name of God. Now I know what it feels like to be God. ¿Quién no recuerda Metrópolis de Fritz Lang? Es la primera en que se muestra un robot en la historia del cine. ¿Y cuál es su misión? Confundir a la gente, por supuesto, y crear caos en una ciudad, por cierto, donde los hombres prácticamente vivían para hacer trabajar a las máquinas, esclavizados por una élite de intelectuales. Algo similar vemos en tiempos modernos, una de las joyas que nos dejó Chaplin y donde la tecnología representa los males del capitalismo, o más claramente en Blade Runner, que acaba de tener una segunda parte. En Blade Runner se fabrican humanos artificiales a los que se usa como esclavos. Y ojo aquí, que quizá podrían pensar que todas estas películas no me gustan. Soy fan de la ciencia ficción, en especial del cyberpunk, y sigo estas películas desde que estaba joven. Pero prácticamente todas las películas icónicas que se nos pueden venir a la mente y que para gente de mi edad forman parte de su niñez, como E.T., Encuentros cercanos del tercer tipo, Volver al futuro, o incluso sagas fantásticas como la de la Guerra de las Galaxias, adolecen de lo mismo. Indiana Jones tiene una mención aparte. Si antes motivó la curiosidad de los niños y los jóvenes y les hizo desear ser arqueólogos, hoy lo vemos como un pretexto para mostrarnos fraudes arqueológicos más que claros, como es el caso de las calaveras de cristal y toda su mitología extraterrestre. Ahora los adultos jóvenes han tenido que crecer viendo cosas como Parque Jurásico o El Profesor Chiflado, donde el científico no se preocupa más que por satisfacer sus propios deseos y sin importar el costo. Ni qué decir de la saga de Harry Potter, donde la magia se enseña en una especie de universidad que recuerda a Cambridge.
Cuando he hablado de estos temas, suele decirse que es imposible hacer un guión atractivo hablando solo de ciencias. Y no es así. Hay buenos guiones llevados a la pantalla grande. El problema es el riesgo de la fe que estén dispuestos a correr. Sherlock Holmes es un buen ejemplo. Luces Rojas o Red Lights, de la que también hemos hablado aquí, estuvo a un pelo de serlo. El problema es que termina ofreciendo un bocadillo al público creyente. A riesgo de hacer un spoiler, el protagonista ha sido escéptico toda su vida, porque él sí tiene poderes paranormales y quiere encontrar a otros similares a él. A la ciencia no le ha ido mejor. Se han hecho películas sobre Madame Curie o sobre Alan Turing, pero siempre exploran más sus escándalos sexuales que sus logros científicos. Hay una película muy interesante que en México se llamó Heredarás el viento. En YouTube reproducen algunas partes los canales ateos. Trata sobre un juicio que realmente ocurrió, el juicio de Scopes, o mejor conocido en inglés como el juicio del mono. Un caso real que se dio en Estados Unidos en 1925. Una ley prohibía enseñar la teoría de la evolución en las escuelas porque negaba la creación descrita en la Biblia. Es una buena película y pareciera que le va a hacer justicia a la teoría de Darwin, pero al final hace un guiño a ambas partes, a la religión y a la ciencia, uniendo el libro del origen de las especies con la Biblia. No era el problema principal que se debía resolver al final de la película, que muchos piensan que el Génesis tiene tanta validez como un hecho científico, o al menos que deberían estar separadas, porque la religión es fe y la evolución es ciencia. Esto debería dejar claro cuando un mal llamado teórico de la conspiración despotrica contra el cine comercial por ser parte de un plan macabro para dominarnos. Quien gana más con los medios de comunicación son ellos. Los medios de comunicación requieren audiencia. Poca gente está interesada en la ciencia. Le han enseñado mal lo que es la ciencia y además existen pocos incentivos para divulgarla. Es más, me atrevo a decir que mucha gente que trabaja con la ciencia termina volviéndose un poco elitista y prefiere pensar en un público poco enterado o ignorante que no pueden voltear a ver. Otros más están tan ocupados que aunque quisieran por cuestión de becas o presupuesto, prefieren no distraerse en darle difusión. Y por último, conspiranoicos, ufólogos y demás fauna pueden llegar a más gente. Tienen muchas fuentes de financiamiento, acceso a canales de televisión públicos y privados, presupuesto, patrocinio y aportaciones de sus mismos seguidores. Se han fogueado en las redes sociales y ahora son maestros en el arte del engaño. Dominan a la perfección el arte de las falacias lógicas, saben hacer uso del lenguaje, quizá no son grandes intelectuales, no son de un lenguaje amplio, pero saben enlazar camelos. Si alguien con un doctorado o con trayectoria en el campo de la ciencia se expone públicamente debatiendo con charlatanes, no suele quedar bien parado. Y quienes lo hacen desde el pensamiento crítico o desde una postura rigurosamente escéptica, no siempre van a ser vistos con buenos ojos. Por experiencia puedo decir que al menos en México no se entiende la expresión abierta del ateísmo como una forma de ejercer la libertad de expresión. Los mismos defensores de derechos humanos podrían verlo como todo lo contrario, un atentado a la libertad de credo. No se entiende el escepticismo como una posición práctica que cuestiona las pseudociencias, sino como una crítica malintencionada que pretende ocultar la verdad. Y para concluir, quizá muchos piensen que hablar de un cine en armonía con la ciencia es imposible. Quisiera poner 4 ejemplos: Contacto, Wall-E, Odisea del Espacio 2001 y Gravity. ¿Se puede? Por supuesto. Y seguramente con el tiempo se hará más. El punto aquí es que aquello de que existe una conspiración en contra de no sé qué cosa no es más que un triste intento por cazar incautos. Espero que el video les haya gustado. Si es así, recuerden suscribirse, dejar un comentario y una manita arriba. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto sean felices y tengan siempre presente que saber nos hace libres, aunque perjudique severamente la ignorancia.